Hola, espero que se encuentren bien. En esta clase vamos a ver procesos de meteorización, lo cual corresponde con el capítulo número 5 del libro de texto del curso de Geomorfología para el 2020 segundo ciclo. Tenemos unas rocas o un ambiente de formación de rocas muy diferente al ambiente en la superficie, donde hay una presión litostática y es muy diferente en las condiciones ambientales, de temperatura, presión, a las condiciones cuando vemos una roca flotando en superficie. Y que también a su vez interactúa con la atmósfera, con la biosfera o con la hidrosfera. Esta interacción produce un cambio en condiciones, cambios físicos que podría producir fragmentación de la roca y también cambios químicos que van a conllevar a la generación de diferentes productos que generalmente podrían ser detritos o algunos minerales mucho más estables en las nuevas condiciones ambientales. Todos esos cambios que ocurren en las rocas se conocen como meteorización, que es lo que vamos a detallar en esta clase. A lo largo de esta lección vamos a ver tres preguntas fundamentales. ¿Qué es lo que hace que las rocas se desintegren? ¿Cuáles son esos procesos físicos, químicos o biológicos? ¿Por qué el tipo y velocidad de meteorización van a variar de acuerdo a la latitud, condiciones climáticas, etcétera? ¿Y cuáles son estos productos finales de la meteorización? ¿Cuál es ese nuevo mineral o esa nueva forma que tiene una roca después de ser sometida a un proceso de meteorización? En el planeta tenemos diferentes tipos de procesos. Algunos de esos procesos se encuentran relacionados con el movimiento de las placas tectónicas o el calor interno del planeta que produce vulcanismo. Estos los conocemos como procesos endógenos. Más a lo externo del planeta tenemos una capa protectora de radiación solar que de cierta manera le debemos la vida a la atmósfera en ese planeta porque regula las condiciones climáticas del mismo y también hace que se desarrolle una serie de procesos exógenos, que estos procesos son los que se relacionan con el clima, el agua de lluvia o el ciclo hidrológico y que van a conllevar a la erosión y denudación del planeta. Los procesos externos ocurren en la superficie del planeta. El planeta Tierra tiene dos superficies eh, particulares, la parte continental o la superficie de la Tierra y el piso oceánico, que contrastan entre sí. Acá tenemos un histograma y vemos la parte continental acá y la planicie abisal en este sector. Aproximadamente un 35% del planeta o de la superficie del planeta se encuentra sobre el océano, de los cuales una parte muy pequeña llega a formar montañas acá. Y en la parte oceánica domina la planicie abisal. Entonces, esos procesos exógenos modifican la superficie de la Tierra, tienen lugar en la superficie y van a depender de la energía solar. Y también están estrechamente relacionados con el ciclo de las rocas, que vamos a ver a continuación. El ciclo de las rocas es una serie de cambios físicos que pueden ocurrir en las rocas. Imaginemos esa montaña que tiene una composición litológica conocida. Es sometida a procesos exógenos de erosión, denudación. Los sedimentos son transportados a algunas cuencas sedimentarias, se depositan, va recibiendo presión litostática con el paso del tiempo
conforme se acumulan nuevas capas sobre sí. Esto puede llegar a dar procesos diagenéticos y formación de rocas sedimentarias. Esa roca sedimentaria se podría reincorporar de nuevo al paisaje por algún proceso tectónico que produzca levantamiento, o podría también someterse a más presión y temperatura y formar una roca metamórfica, la cual también podría incorporarse de nuevo a la exposición en superficie, o también podría fundirse, al igual que la roca sedimentaria también podía fundirse directamente y producir un magma. Ese magma podría cristalizar de nuevo. La cristalización nos produciría una roca ígnea que, si es sometida a altas presiones y temperaturas, podría pasar a una roca metamórfica que se puede incorporar también o no. Y esa roca ígnea también puede incorporarse o aflorar en superficie y nos produce una roca ígnea en superficie, o también puede haber una efusión de lava por un volcán y terminar de cristalizar en la superficie. Esos son básicamente los procesos que involucra el ciclo de las rocas. Acá los tienen también ese diagrama donde los explica todos los posibles pasos que podrían haber. Como les comentaba anteriormente, el ciclo hidrológico es súper importante en los procesos exógenos del planeta. Tenemos un calentamiento por efecto del sol, ¿verdad? La Tierra se calienta más rápido que el mar. Entonces, el aire caliente se eleva y eso nos produce una brisa, ¿verdad? Eso conlleva, digamos, a transporte de vapor. En algunas zonas podría precipitar. El agua podría tomar varios caminos, tanto de escorrentía superficial como infiltración. Ahí va a depender también de las condiciones litológicas. No todas las rocas permiten infiltración del agua, o inclusive tectónicas, que tal vez alguna zona de falla podría ser una zona de mayor infiltración en algún punto específico, ¿verdad? Y esa agua puede retornar al mar, y por medio de los acuíferos o por escorrentía superficial, la cual también puede ser sometida nuevamente a evaporación e incorporada al ciclo. Entonces, ¿por qué nos interesa mucho este ciclo? Porque la precipitación y los vientos van a ayudarnos a erosionar el planeta o la superficie del planeta. Son responsables de la denudación y el transporte de partículas de roca. Entrando en materia, tenemos tres principales tipos de meteorización. Como les había comentado anteriormente, las condiciones de presión y temperatura e inclusive humedad en las que se forma una roca son muy diferentes a las condiciones en la superficie del planeta, donde ocurren los procesos de meteorización. Entonces, una roca puede ser sometida a una meteorización mecánica cuando no hay cambios en la composición de la roca, es decir, procesos de fragmentación. También tenemos la parte de meteorización química, que es la que conlleva cambios en la composición de la roca, o sea, una reacción química que da un producto o un cambio, digamos, mineralógico en ese caso, diferente al original. Y tenemos la meteorización biológica, que lleva o conlleva posibles cambios de la composición de la roca, influenciados por tal vez algunos ácidos orgánicos derivados de plantas, o también la meteorización biológica podría ser derivada por desgaste físico de algunas rocas por algunos árboles o inclusive animales.
Vamos a iniciar describiendo procesos de meteorización física, en los cuales, como dijimos anteriormente, no hay un cambio en la composición química de la roca. Tenemos 5 procesos principales: lajamiento, crioclastia o gelivación, termoclastismo, hidroclastismo o haloclastismo, los cuales vamos a detallar a continuación. El lajamiento ocurre en rocas principalmente cristalinas o masivas. Se produce cuando una roca es sometida a una alta presión litostática y posteriormente se libera de esa presión. Entonces la roca se relaja y se fractura o se diaclasa paralelo a la superficie. Entonces acá podemos ver que en este domo en Yosemite tenemos fracturas o diaclasas en estas direcciones que son paralelas a esa superficie que estamos mencionando. ¿Por qué? Porque hay una descompresión en ese sentido o una liberación de presión, porque ya no existe esa presión litostática, la roca se relaja y se diaclasan. Esas diaclasas pueden tener entre 20 centímetros y hasta 10 metros. En la imagen de la izquierda tenemos más ejemplos de lajamiento, como mencionamos anteriormente, paralelos a la superficie de exposición, que en este caso serían estas líneas negras. Este Half Dome es un caso particular porque era un domo granítico que posiblemente tenía una morfología un poco más semicircular al inicio, pero fue cortado por un glaciar. Entonces, un glaciar acá que produjo un esfuerzo o un corte más bien muy vertical en esa estructura geológica, y al quitarse el glaciar o al derretirse produce también esfuerzos en esa dirección que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ese tipo de esfuerzos que mencionábamos también produce una liberación de presión litostática en, en la vertical, por así decirlo, con esfuerzos y diaclasamiento en esta dirección. Como se puede notar acá, bueno, y aquí tenemos unos escaladores, que es una roca muy popular para escalada. Pero ven acá, también hay otra diaclasa, igual, como venimos mencionando, asociada a la liberación de presión litostática. El segundo proceso de meteorización física corresponde a la crioclastia, gelivación o gelifracción, como también es conocido. Este proceso ocurre muy comúnmente en zonas periglaciares, es decir, esas zonas que están sometidas a congelamiento y descongelamiento particularmente. Se da por la expansión del agua cuando ingresa a fracturas, y acá tenemos un ejemplo. Tenemos el agua que ingresa. Al congelarse el agua se puede expandir hasta un 9%, aunque ese 9% no es, digamos, un esfuerzo totalmente efectivo, porque también la mayoría de la expansión puede darse en la dirección o en la abertura por donde se congeló el agua y produce un esfuerzo que, al ser un esfuerzo acumulativo durante diferentes ciclos de congelamiento y descongelamiento, llega a fracturar la roca. También es particular que este tipo, digamos, de meteorización física produce clastos angulares, y hay valores que han reportado de retrocesos de frentes rocosos entre 0,3 y 2,5 milímetros por año. Estos bloques angulares que produce la gelivación son conocidos como gelifractos, y como mencionamos antes, hay un rango del que varía, digamos, el retroceso de laderas rocosas entre 0,3 y 2,5 milímetros al año. Acá hay un diagrama donde tenemos una grieta, se llena con agua, se expande, también hay una expansión hacia arriba, que es lo que comentábamos, donde se
libera parte de ese 9% de expansión del volumen, ¿verdad? Pero ella genera esfuerzos en todas direcciones acá al congelarse también y va produciendo eh, fracturamiento de la roca. Acá tenemos una fotografía de Pablo Ruiz y un ejemplo a orillas de carretera donde se ve ese efecto, que hay agua, se mete en algunas grietas, se congela, se descongela y puede ir fracturando y generando gelifractos. En esta diapositiva tenemos un ejemplo de gelifractos, como se ven. Son muy angulosos, ¿verdad? Como se ve en la fotografía. Y quiero que piensen un poco en Costa Rica, donde podríamos tener este tipo de procesos, donde consideran que podrían haber por las condiciones particulares climáticas y de elevación, y lo podemos comentar en la sesión sincrónica. El tercer tipo de meteorización física es termoclastismo. Este podemos tener dos tipos: meteorización por insolación o un choque térmico por altas temperaturas como un incendio, por ejemplo. Entonces, el termoclasismo se debe a las variaciones de temperatura que experimenta una roca que, aunado a humedad y secado en la misma, puede llegar a fracturarla, y se da principalmente en sitios donde hay grandes diferencias de temperatura en un ciclo diurno, por ejemplo, de humedecimiento también y de secado. Acá tenemos una caliza que ha sido afectada por termoclasismo y vemos que da este tipo de fracturas acá, que es un poco de lo que también llegamos a conocer como meteorización esferoidal. Bueno, ¿y por qué se da el termoclasismo? Tenemos que el cambio de temperatura día-noche afecta, digamos, la expansión térmica de los minerales. Sabemos que las rocas están formadas por minerales y tenemos diferentes minerales, ¿verdad? Entonces, los máficos tal vez o los más oscuros pueden absorber más energía, más calor y calentarse un poco más, inclusive expandirse un poco más de manera diferencial que otros minerales, digamos, más félsicos, por ejemplo. Entonces esto produce esfuerzos a lo interno de la roca. También cambios muy fuertes de temperatura en un día pueden afectar mucho. Eh, También si hay presencia de humedad y después secado en las rocas, afecta mucho esos ciclos de fracturamiento de las rocas. Y también la parte de la temperatura a la que está expuesta la roca, ya sea la parte superficial o una cara, puede tener una temperatura mayor que otra cara, que también va a producir esfuerzos diferenciales en la misma. Acá tenemos un ejemplo de meteorización esferoidal cerca del lago Arenal, en- acá en Costa Rica. Entonces, tenemos una zona muy alterada a lo externo, donde nos vamos acercando a un núcleo sano, empezamos a reconocer un poco más las capas de acá de la roca, y una capa externa y ya un núcleo de andesita mucho más sano. Este tipo de meteorización puede estar influenciada por ciclos de también termoclasismo, secado, humedad, pero también en este caso particular es una combinación también de meteorización química y posiblemente biológica. En general, podemos hablar que tenemos minerales isótropos o anisótropos, que cuando son sometidos a dilatación térmica en un mineral isótropo va a ser la misma dirección o el mismo magnitud de esfuerzo de dilatación en todas direcciones. Pero cuando el mineral es anisótropo,
va a ser diferencial. Entonces, cuando tenemos minerales anisótropos, como por ejemplo la calcita, va a tener dilatación térmica que va a concentrar esfuerzos en algunas direcciones y eso nos produce una dilatación diferencial que ayuda también a, a fracturar mejor la roca. Bueno, y se ha demostrado que el termoclasismo afecta a las rocas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay algunas medidas de mitigación para evitar que se alteren, más que todo cuando son patrimonios de la humanidad, como por ejemplo las esferas de piedra. Entonces, por ejemplo, el simple hecho de colocar un techo y evitar que éstas se humedezcan y se sequen tanto con afectaciones diarias, eh, puede ayudar a evitar un poco esa alteración que igual va a ocurrir, pero a una velocidad menor. Uno de los tipos de meteorización física quizás más comunes es el hidroclastismo y simplemente se da por humedecer y secar una roca. Entonces, por ejemplo, existen ensayos de durabilidad donde una muestra de roca o tal vez un concreto, por ejemplo, se sumergen en agua y luego se secan n cantidad de veces hasta que estos fallan. ¿Y por qué llegan a fallar? Bueno, hay dos efectos principales, que es la acción expansiva del agua en todas direcciones. Por ejemplo, vamos a tener una presión hidrostática que se genera y se libera cuando se seca. Pero también el agua tiene un efecto magnético, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, el cual está asociado con su polaridad. Y acá tenemos un diagrama de cómo tenemos un lecho rocoso con algunas fracturas donde se puede ir metiendo el agua dentro de las fracturas y poco a poco se va fracturando o haciendo un perfil de desarrollo de suelo con una roca sana cada vez más profunda y un horizonte de suelo bien desarrollado acá. Bueno, el hidroclasismo también se da por humedad, rocío, lluvias, ¿verdad? Y como comentábamos anteriormente, más que todo en ciclos diarios de secado y humedad. Ha sido comúnmente observado en construcciones históricas y también tiene influencia en las zonas que le da luz directa o sombra de las rocas que tiene comportamiento diferencial. Y como les mencioné anteriormente, la polaridad del agua tiene mucha influencia. ¿Por qué? Porque genera unos esfuerzos electromagnéticos diferenciados en los minerales, que también tienen cierta polaridad, y es una energía electromagnética haciendo un esfuerzo adicional en alguna dirección eh, que a la larga también ayuda a la disgregación de la roca. Finalmente, como meteorización física también tenemos el anoclastismo. ¿En qué consiste? Es la precipitación de sales en fracturas de una roca, o también conocido como una meteorización salina. Y generalmente estas sales tienen alguna tonalidad blancuzca. Acá son ejemplos de edificaciones donde el agua, por efecto de la capilaridad, puede subir por las paredes, reaccionar con diferentes elementos, ya sea de la material de construcción como elementos disueltos que ya contenía el agua y producir sales. Estas sales a veces tienen efectos de expansión térmica, volumétrica más bien, y pueden ayudar a ir generando este tipo de fracturas en edificaciones o en las rocas. Y obviamente van a tener un mayor efecto en sitios donde hay más concentración de sales, como por ejemplo la línea de costa. En este proceso las sales más importantes son cloruros, sulfatos, carbonatos y nitratos de sodio.
Entonces, como les mencioné anteriormente, el ascenso se da por capilaridad en las edificaciones y generalmente llega a una altura de 3.25 metros. Puede llegar un poco más alto también. Y acá tenemos un gráfico de distribución de las diferentes sales eh, a diferentes alturas y la masa que estas podrían tener. Bueno, y algunos de los mecanismos que acompañan la meteorización por haloclastismo son de carácter físico y también con alguna combinación química: la cristalización, hidratación o expansión térmica de las sales. Entonces, un ejemplo, acá tenemos un túmulo de yeso, ¿verdad? Que produce cierta expansión y un colapso y genera esta morfología. Y también algunos alvéolos, como los que se observan en el Golfo de Nicoya o en algunas zonas litorales, que son estos huequitos de acá. Acá vemos precipitados de sales. También podrían ser generados por haloclastismo. Hay un ejemplo particular que es más bien desintegración de un patrimonio arqueológico que es Nactunich en Guatemala, donde tenemos una capa de roca caliza cubierta por una turbidita que tiene alto contenido en pirita. Y esa turbidita con alto contenido en pirita produce que el agua de infiltración genere ácido sulfúrico que al reaccionar con el carbonato de calcio precipita yeso y va deteriorando los dibujos arqueológicos que se encuentran acá. Es solo un ejemplo de cómo, digamos, este tipo de meteorización puede afectar también patrimonio arqueológico. Acá, por ejemplo, tenemos una investigación también relacionada con haloclastismo, pero realizada en concreto. Entonces, tenemos una muestra con un 40% de porosidad y tenemos muestras de concreto más porosas, hasta un 60% de porosidad, que son sometidas a una solución de nitrato de calcio durante 65 días. Y vemos como el efecto de esa muestra de concreto mucho más porosa se desintegra prácticamente por la precipitación de estas sales. Y acá es como el control o digamos la misma fragmento de concreto, pero testeado o probado en agua desionizada. Uno de los procesos de meteorización más importantes es la meteorización química. ¿Por qué? Porque las rocas se forman en un ambiente geoquímico muy diferente al ambiente superficial. Entonces, una roca se forma a grandes presiones litostáticas en ausencia de oxígeno, algunas en bajo contenido de agua, por ejemplo, y al ser expuestas a la superficie tienen mucho menos presión, hay una hidrosfera que las afecta, una biosfera y una atmósfera que también aportan ciertos elementos químicos con los que pueden interactuar estas rocas para desencadenar reacciones químicas y productos quizás más estables, productos de alteración o minerales secundarios en esas nuevas condiciones ambientales donde se encuentra una roca. Entonces tenemos tres grandes agentes que van a atacar la roca. Bueno, hay muchos más, pero tal vez esos son los principales: el agua, el oxígeno y el CO2. Atacan la roca o reaccionan o interactúan con la roca y van a producir disolución. Si hay algún elemento soluble, se puede disolver en agua, o minerales secundarios, que podría ser un ejemplo las arcillas.
Una roca en la superficie terrestre entonces es sometida a meteorización química. Entonces, tenemos una roca madre con una serie de minerales primarios, como lo son cuarzo, feldespatos, micas, anfíboles, piroxenos y olivinos, que van a ser sometidos a nuevas condiciones y a reacciones químicas que los van a alterar. También tenemos agentes de meteorización, como lo son el agua, el oxígeno, dióxido de carbono y el hidrógeno. Entonces, vamos a empezar por acá, que tenemos tal vez el tipo más simple, es los iones en solución. Es decir, algún ion que constituía ese mineral primario es simplemente disuelto. También tenemos algunos minerales secundarios que podemos tener, digamos, óxidos libres, oxidoróxidos también, o minerales arcillosos. Como lo son, digamos, tenemos ejemplos de gipsita, óxidos de hierro, aluminio, magnesio, carbonatos, ¿verdad? O los minerales arcillosos, que todos estos se engloban en la categoría de minerales secundarios, los cuales están en condiciones de más equilibrio en la superficie terrestre. Y finalmente también un producto de la meteorización es aquel mineral insoluble, como por ejemplo el cuarzo, la muscovita, que no sé si alguno ha ido a los cerros de Escazú, pero algunas de esas quebradas tienen alto contenido de muscovita, pues es un mineral más resistente de cierta manera a algunos procesos de meteorización. Un factor muy importante en la meteorización química es la superficie de exposición de una roca. Y eso va directamente relacionado, digamos, bueno, con condiciones tectónicas, obviamente, que tan fracturada está, y también que tanto ha afectado la meteorización física. Por ejemplo, no es lo mismo un cubo, ¿verdad?, de 1 centímetro y las caras expuestas que tienen de ese mismo volumen en cubos de medio centímetro. Vemos que, digamos, entre más fracturado ese cubo, tiene mayor superficie de exposición y tiene, digamos, más área expuesta a reacciones químicas o ataque químico, por así decirlo. La disolución es un tipo de meteorización química a la que son sometidas las rocas y minerales solubles. Entonces, tenemos que una roca cristalina sometida a una solución, ya sea agua o algún ácido, ¿verdad?, puede ser sometida a ruptura de las redes cristalinas y estos elementos prácticamente se disuelven en el líquido. Quizás el ejemplo más clásico y común es la disolución del cloruro de sodio o la sal común. Tenemos evaporitas, por ejemplo, que tienen un alto contenido de cloruro de sodio y que en presencia de agua simplemente se disuelven. Otro ejemplo, también bastante común, que vamos a ver más adelante en las clases a detalle, es el proceso de karstificación. Ese proceso tenemos una roca caliza, digamos el proceso o el ejemplo más común, que en presencia de ácido carbónico, el cual se puede formar por la interacción del CO2 y el agua, puede disolver lentamente la roca carbonatada. Una particularidad del agua es que presenta una estructura dipolar, es decir, tiene un polo positivo y uno negativo. Esto favorece la disolución de múltiples cationes y aniones y favorece este proceso.
los minerales van a tener diferente solubilidad a diferentes pHs. O la gran mayoría tienden a ser más solubles a pHs, digamos, más bajos o de mayor acidez, excepto el dióxido de silicio, que lo tenemos acá, que presenta, digamos, una curva o un comportamiento diferente. Por lo general, el pH de las aguas continentales se encuentra entre 4 y 9. También tenemos que los suelos con mucho contenido de materia orgánica pueden alcanzar pHs más bajos. ¿Por qué? Porque forman ácido carbónico que puede generar pH cercanos a 4. También un efecto particular en el pH es la oxidación de sulfuros, como la pirita. Digamos, hay algunas cenizas que tienen alto contenido de pirita o zonas de alteración hidrotermal que puede llegar a bajar mucho el pH de los suelos. Acá tenemos un ejemplo bien interesante de un caso de estudio en Costa Rica donde tenemos el río Sucio. Eso es cerca de la carretera 32 Aguapilas, que tiene un pH bastante bajo. Creo, bueno, en sus nacientes es cercano a 1 o 2. Y creo que conforme tiene más aportes de aguas de lluvia, se puede llegar a 4 o 5, creo, a la altura del río Sucio. Pero produce mucha alteración química en los minerales. Entonces acá se ve, digamos, el ejemplo como un río corriente, o normal, digamos, sin tanta acidez, se combina con el río Sucio que tiene mucha solución debido a que es mucho más ácido. Las reacciones de oxidación y reducción son también unas reacciones muy importantes desde el punto de vista de meteorización química. También son conocidas como reacciones redox. En estas, lo que se da es una transferencia de electrones. Entonces, tenemos la oxidación, que se eliminan electrones, y la reducción, que se adicionan electrones. Los minerales, los silicatos más bien, tienen muchos cationes de hierro, magnesio, calcio, sodio, aluminio, los cuales son bastante susceptibles de sufrir oxidación. Un ejemplo de oxidación es el óxido de hierro. Tenemos un silicato con alto contenido de hierro que al combinarse con agua, la cual tiene oxígeno, digamos, disuelto, en muchos de los casos, puede reaccionar. Entonces se da una liberación del hierro que puede llegar a formar óxido de hierro también, pero también puede producir algunos otros óxidos hidratados como la limonita. Un caso común de oxidación es los minerales silicatos máficos, que tienen alto contenido de hierro, magnesio, como lo son, digamos, el olivino, el piroxeno y la horblenda. Para este caso en particular, el hierro del silicato debe ser liberado mediante hidrólisis. Una vez liberado el hierro mediante la hidrólisis, este puede reaccionar con oxígeno disponible y producir óxidos. También es importante mencionar, digamos, la disponibilidad de oxígeno en estos procesos. Para que se dé la oxidación, la disponibilidad de oxígeno debe ser alta y también los minerales o las reacciones químicas van a competir contra la demanda biológica de oxígeno. Entonces, si hay mucha demanda biológica de oxígeno, tal vez no se va a dar oxidación, pero si esa demanda es baja y hay una alta provisión de oxígeno, sí se puede dar reacciones de oxidación. ¿Y cómo reconocemos estas reacciones? Bueno, acá tenemos un granito aplítico, es un afloramiento a orillas de la
carretera interamericana en el sector del Cerro de la Muerte. Y tenemos acá algunas pátinas que ellos ocurren en las fracturas de la roca. Y son esos depósitos de minerales o productos de oxidación, como el óxido de hierro, que generalmente se ve un poco más anaranjado. También podría tener un poco de óxidos hidratados, como limonita, y óxidos de manganeso, que se tienden a ver un poco más oscuros y en algunos casos particulares tienen, digamos, patrones dendríticos, que también en algunos casos, acá no conozco si es el caso, pero esto también es un poco influenciado el patrón dendrítico por microorganismos. Entonces, tanto puede ser una reacción pura y meramente química, como también mediada por algunos microorganismos en algunos casos. LH es conocido como el potencial de oxidorreducción, que está directamente relacionado con la disponibilidad de oxígeno, como lo mencionamos anteriormente. Entonces, podemos tener ambientes oxidantes donde tenemos, digamos, alta disponibilidad de oxígeno, y ambientes reductores o ambientes anóxicos donde la disponibilidad de oxígeno es muy mala. Por ejemplo, esto ocurre en sitios de malos drenajes. Tienden a formarse ambientes reductores porque tal vez todo el oxígeno es consumido de manera biológica, o la mayoría del oxígeno disponible, y no hay mucha oxigenación de las aguas por el mal drenaje que presentan, por ejemplo. La serie de cristalización de Bowen es la serie en la que cristalizan los minerales. Goldich presenta una serie de meteorización que es prácticamente inversa a la serie de cristalización de Bowen, que es la serie de alteración. Entonces, resulta que el olivino, por ejemplo, es el más inestable, o el mineral más inestable en la superficie de la Tierra. Entonces quizás es el primero en meteorizarse. No obstante, el cuarzo, que es de los últimos en cristalizar en una cristalización magmática, es mucho más resistente que el olivino en las condiciones de la Tierra. Entonces, es el último en esta serie en meteorizarse. Tenemos que el agua es el principal agente en la meteorización química. Y como comentamos anteriormente, tenemos la hidrólisis, disolución, reacciones de oxidorreducción, pero también tenemos reacciones como carbonatación, hidratación química y cambio iónico, que juegan un papel bastante importante en la meteorización química. Y vamos a ver a detalle en las siguientes diapositivas. La hidrólisis comprende aquellas reacciones químicas donde el agua se disocia en hidrógeno y hidroxilo. Entonces, ¿qué pasa? Los iones de hidrógeno pueden interactuar con otros cationes, se incorporan a la estructura cristalina del mineral y la destruyen de forma progresiva, liberando algunos cationes en solución acuosa. Un factor bastante importante a considerar en el proceso de hidrólisis es la disponibilidad de iones de hidrógeno en solución. Entonces, habíamos mencionado anteriormente que a mayor temperatura, mayor humedad, también vamos a tener suelos más ricos en materia orgánica que producen ácido carbónico también, y pueden enriquecer estas soluciones en iones de hidrógeno. Entonces, un ejemplo de hidrólisis es la transformación de ortosa a caolín, donde tenemos un silicato de ortosa que reacciona con agua, con iones de hidrógeno, y por una serie de transformaciones químicas puede producir caolinita
y ácido silícico. La hidratación también es una reacción química que involucra agua, pero esa agua se incorpora a nivel de estructura cristalina del mineral. Por ejemplo, tenemos la anhidrita, que es sulfato de calcio, que en presencia de moléculas de agua puede hidratarse produciendo sulfato de calcio con dos moléculas de agua, o sea, yeso. Entonces ese proceso le conocemos como la hidratación del yeso a la anhidrita. En algunas moléculas, por ejemplo, algunos minerales como el sulfato de sodio, esa hidratación podría aumentar el volumen hasta 300 veces. Entonces, la incorporación de agua estructural a la red cristalina del mineral va a producir también esfuerzos en todas direcciones, un cambio de volumen y también ayuda a la desintegración de la roca. También tenemos casos como la hematita y limonita, que son casos, digamos, ambos de óxidos de hierro, pero uno más hidratado que otro. Acá tenemos algunos ejemplos de sulfatos hidratados. En la parte izquierda, acá, tenemos una estalactita verde de sulfato de hierro que era predominantemente esomonolquita. Esa la estudié en mi tesis de doctorado. Pero también puede tener, digamos, una estructura de sulfato de hierro con una molécula de agua. Pero hay toda una serie de minerales que se forman por adicionar un poco más de agua en esa serie, digamos, de sulfatos de hierros hidratados. Tenemos la romerita también y algunos otros que la única diferencia es la cantidad de moléculas de agua y el reacomodo cristalino que esto conlleva de los minerales. Y al lado derecho tenemos también algunos ejemplos de sulfatos, pero en este caso sulfatos de calcio, minerales de sulfatos de calcio, que también son anhidrita y algunos presentaban una mayor hidratación, o sea, formaban yeso, que ya contiene dos moléculas de agua. La estructura cristalina de algunos de los minerales puede ser reemplazada por ciertos iones que presenten condiciones un poco más estables en el nuevo ambiente. Y por lo general, los iones de baja valencia tienden a ser reemplazados por iones de valencias más altas. Y hay toda una serie a la derecha. Tenemos la movilidad iónica, donde tenemos los iones más móviles y los menos móviles. Este proceso de intercambio iónico es muy común en las arcillas y los mayores valores se alcanza para el grupo de la montmorillonita, seguido por la hilita con valores muy bajos para el grupo de la caulinita. También tenemos la carbonatación o procesos de disolución kárstica, donde tenemos que el agua más el CO2 va a producir un ácido carbónico, que es un ácido débil, y el ácido carbónico puede reaccionar con diversos minerales, por ejemplo la calcita, para producir un bicarbonato soluble. Entonces tenemos que la calcita en agua destilada es prácticamente insoluble, pero en presencia de agua ligeramente ácida, por ejemplo agua con ácido CO2 que forma el ácido carbónico, es mucho más soluble y produce algunas estructuras de disolución. Uno de los principales productos de la meteorización química es el manto de meteorización. Bueno, acá tenemos un gráfico complejo donde tenemos diferentes temperaturas, precipitación, aporte de materia orgánica, por ejemplo, que en zonas de bosque tropical
van a tener una influencia directa en la meteorización y un mayor espesor de ese manto de meteorización que en zonas desérticas o en sitios de tundra, por ejemplo. Entonces, vamos a tener un sitio de roca sana, un sitio aquí más anaranjado, donde la hidrólisis o procesos de meteorización son apenas incipientes, algunos sitios de más arcillas y algunos suelos mucho más enriquecidos en hierros y aluminios en la parte de bosques tropicales, por ejemplo. Tenemos entonces diferentes productos de la meteorización química. El saprolito es una roca que ha sido meteorizada, pero conserva, digamos, la estructura original de la roca madre y no ha sido afectada por movimientos erosivos. También tenemos los productos solubles como los iones, que son disueltos, digamos, cuando son puestos en alguna solución. Y tenemos, digamos, potasio, sodio, magnesio o hierro, por ejemplo. Pero también otros iones podrían formar minerales de neoformación o minerales secundarios. Por otro lado, un detrito es un material sólido producto de la meteorización que puede ser eliminado o transportado por erosión y denudación. También tenemos algunos productos insolubles que también a su vez pueden ser transportados por corrientes de agua. En ese caso serían, digamos, transportados por suspensión o carga de fondo también. Los minerales secundarios o de neoformación son fundamentalmente minerales arcillosos, hidróxidos de hierro, óxidos también, en algunos casos podría ser sulfato, que son producto de la alteración química. Y podríamos hablar también que tenemos residuos, que es el material remanente del proceso de meteorización química. Producto de la meteorización química vamos a tener diferentes morfologías. Algunas son macromorfologías, estas van a denominarse así en función del tamaño que tengan, como acantilados, pilares, cuevas, cavernas, dolinas de disolución, por ejemplo, pozos de meteorización, gánamas, pilacones o dolinas nuevamente, ¿verdad? Mesomorfologías, que son un poco más pequeñas en escala, y micromorfologías, que ya son algunos microcanales, pátinas o películas, fluorescencias que se pueden observar en las rocas. Entonces, producto de la meteorización química, vamos a tener un desarrollo de subproductos de la roca original. Tenemos un regolito o manto de alteración que empieza desde la roca sana a la parte superior hasta el suelo orgánico desarrollado, por ejemplo. Entonces tenemos el suelo, ¿verdad? En la parte superior, un regolito sin mucha estructura, con algunos remanentes de la roca sana, pero no muy claro. Un saprolito, que es donde ya conocemos un poco más la roca sana, con algunos bordes redondeados, por ejemplo, algunos angulares, y lo que es la roca madre. Y ese límite entre la roca madre y el saprolito se conoce como frente de meteorización. Entonces vamos a tener caracterizaciones de perfiles de suelo y desde el punto de vista, bueno, geomorfológico vamos a manejar algunas clasificaciones, pero también existen varias clasificaciones de suelo, algunas ligeramente diferentes. En un suelo residual puede dividirse en tres zonas: la zona superior,
intermedia y la zona parcialmente meteorizada. Obviamente, dependiendo del contexto geológico en el que nos encontremos, esto va a variar. Por ejemplo, podemos tener un desarrollo de un perfil de suelo normal en ambiente volcánico, donde se está alterando una roca madre que es una lava, pero en la parte superior podemos tener una reincorporación de material juvenil, como un lapili, por ejemplo, que hace, digamos, un hiato en el perfil de meteorización normal y inicia nuevamente este proceso. Entonces, no, no podemos hablar de una zona totalmente definida, sino que es mejor hablar de transiciones, una zona de transición y una zona donde ya la roca está más sana, por ejemplo, pero límites exactos son un poco complejos y difíciles de definir. Bueno, y en geomorfología siempre vamos a manejar diferentes clasificaciones. Entonces, acá tenemos una propuesta de clasificación de perfil de meteorización del suelo, donde el grado 1 es la roca sana, grado 2 corresponde a una roca algo descompuesta y el grado 6 ya corresponde a un suelo donde no existe una textura reconocible de la roca. Dependiendo del tipo de deslizamientos, algunos deslizamientos van a tener una correlación directa con el perfil de meteorización. Es decir, la roca sana va a ser mucho menos propensa a deslizarse que el suelo muy alterado o la roca muy meteorizada. Entonces, tenemos que acá es generalmente una superficie límite de deslizamientos, donde todo ese material ya mucho más alterado, ese perfil de alteración de la roca madre, es mucho más propenso a deslizarse que el material de abajo. Bueno, y finalmente llegamos a lo que sería la meteorización biológica, que podemos tener aquí una combinación de diferentes factores, tanto digamos la meteorización física que un organismo podría realizar directamente en una roca, por ejemplo, no sé, la raíz de un árbol creciendo en una fractura, ejerciendo presión y separando esa fractura, disgregando la roca, a la meteorización de índole microbiológica, que es bien sabido que algunos microorganismos son capaces de obtener o metabolizar energía de algunos compuestos existentes en las rocas. Como por ejemplo, hay organismos capaces de metabolizar azufre, nitrógeno también, hierro, magnesio, manganeso, por ejemplo, y que a partir de esta metabolización obtienen la energía necesaria para para vivir, por ejemplo. Entonces vamos a ver diferentes tipos de meteorización biológica que hay. Y aquí también vamos a introducir brevemente una rama que es la geomicrobiología, que es la combinación de la geología con la microbiología. Entonces, es una rama de la ciencia relativamente reciente que los invito a explorar. Es bastante interesante. ¿Y qué pasa? Que tradicionalmente, digamos, los biólogos estudiaban los procesos o los cambios a través de un enfoque muy biológico o muy biótico, y los geólogos todos le dábamos una explicación muy química o abiótica, pero la combinación de estos dos procesos conlleva, digamos, a la rama de la geomicrobiología, y realmente hay una interacción entre el mundo vivo y el mundo inerte, con una serie de complejas reacciones biogeoquímicas que ocurren
y transformaciones de diferentes sustancias minerales. Y para simplemente dimensionar un poquito, acá tenemos el árbol filogenético de la vida en la parte izquierda de la presentación, donde tenemos los organismos eucariotas, que son los que tienen un núcleo, y los procariotas, que son los que no poseen núcleo. Vemos que tenemos en los procariotas bacterias y arqueas, y es todo un mundo microscópico altamente diverso que, que existe acá. Inclusive cuando yo era estudiante de colegio nunca me enseñaron la existencia de las arqueas. Es un grupo que se separó relativamente hace poco y que tiene unas funciones metabólicas muy específicas e interesantes de investigar. Y acá tenemos un ejemplo, un claro ejemplo de cómo una meteorización biológica, ya en ese caso de un árbol, un eucariota, ¿verdad?, puede afectar de manera física las rocas. Pero también esa reacción es una combinación porque de factores químicos también, porque puede ser que la planta sintetice algún ácido carbónico, por ejemplo, que pueda también llegar a alterar de cierta manera la roca. Y la meteorización biológica puede ser también muy particular, como es el caso de la génesis de esas cuevas en Mount Elgon, que son unas rocas alcalinas ricas en sodio y calcio que les encantan a los elefantes en Kenia, ¿verdad? Entonces ellos raspan la roca con los colmillos, han hecho esto a lo largo de miles de años y van agrandando la cavidad. Es una cueva originada porque a los elefantes les encanta ir ahí a comerse el sodio y el calcio que presenta las rocas. Cuando ustedes vean una roca, no lo vean como algo inerte, sino como una superficie donde pueden estar dándose diferentes reacciones biológicas también. Es un sustrato donde pueden vivir líquenes, bacterias, cianobacterias o hongos. Acá les dejo un artículo, si quieren investigar un poco más sobre el tema, de un inventario de biodiversidad microbiana cultivable, ¿verdad? Porque no toda la diversidad que se puede reportar ahí se puede cultivar y reproducir en laboratorio en las esferas precolombinas de piedra del Valle del Diquís. Entonces lo pueden buscar si quieren conocer un poco más del tema y de estas interacciones. Existen microorganismos entonces que pueden sobrevivir en condiciones muy difíciles, muy adversas. Son conocidos como extremófilos y cuando hay una concentración alta de extremófilos se generan mantos microbianos. En algunos casos bacterias, en algunos casos bacterias y arqueas o cianobacterias, entre otros, ¿verdad? Estos mantos microbianos o estos organismos extremófilos tienen usos muy particulares. Por ejemplo, la polimerasa, que es una enzima que fue sintetizada de mantos microbianos de Yellowstone, por ejemplo, y que permite la amplificación o duplicación de ADN en técnicas de biología molecular, lo cual es muy utilizado en todas estas técnicas en un proceso que se conoce como PCR. Acá tenemos algunos ríos en Coronado que tienen algunos mantos microbianos viviendo sobre las rocas directamente, que dan algunas coloraciones anaranjadas.
Y el pH también es ligeramente ácido y tiene algunos otros elementos característicos de ambientes de alteración hidrotermal, ambientes volcánicos. También pueden buscar este artículo sobre el río sucio, es bastante interesante. Y ellos hacen un análisis microbiológico de los microorganismos que se encuentran ahí y encontraron algunos capaces de oxidar hierro y azufre. Entonces, estas reacciones redox que vimos anteriormente en la meteorización química también pueden ser, por así decirlo, impulsadas por algunos microorganismos. Generalmente vamos a tener una combinación de que van a ser procesos químicos y biogeoquímicos. También hay estructuras muy particulares. Por ejemplo, esta de acá se conoce como un mucolito, que realmente es un manto microbiano que está colgando prácticamente. Tiene morfología como de una estalactita, pero esto es suave totalmente. Es una construcción biológica y este se encuentra en la cueva de los mucolitos en la falda noroeste del volcán Irazú. Acá, en la parte final o la gotita, contiene prácticamente ácido sulfúrico a pH de 1 a 2 y está dominado por Leptospirillum y ácido Thiobacillus y Mycobacterium. También este tipo de estructuras han sido reportados en otras cuevas en Villa de la Luz, México, por ejemplo, o en Italia. Y estos microorganismos juegan un papel muy importante en el ciclo de oxidación del azufre o en las transformaciones biogeoquímicas del azufre. Entonces ellos oxidan azufre para tener funciones metabólicas, pero a su vez producen cambios en la composición isotópica y los diferentes niveles de oxidación del azufre, que como subproductos podrían dar minerales sulfatados. En ese caso, en el lado derecho tenemos presencia de sulfato de calcio, yeso. En las cuevas de los minerales tenemos sulfatos de hierro y muchos otros cationes sulfatados también. Y podríamos tener también presencia de ácido sulfúrico. Tenemos algunos casos donde tenemos sulfuro de hidrógeno, ¿verdad? Que está en el agua, pero este también puede pasar al ambiente, atmósferas enriquecidas en H2S, que en presencia de oxígeno pueden convertirse o transformarse en ácido sulfúrico. Este ácido, en caso de cuevas carbonatadas, puede reaccionar con el carbonato de calcio de la pared de la cueva y formar yeso, carbonato de calcio hidratado, ¿verdad? O en algunos casos anhidrita. También parte del azufre podría precipitar. Alguna de esa precipitación como azufre nativo es mediada microbiológicamente, o la transformación del sulfuro de hidrógeno a ácido sulfúrico o algún sulfato, por ejemplo, también podría ser mediada microbiológicamente. Acá tenemos un ejemplo muy explicativo donde tenemos una roca piroclásica que ha sido alterada hidrotermalmente, que puede tener cationes de calcio, que al tener ácido sulfúrico y reaccionar con esos cationes de calcio disponibles, puede formar minerales o cristales de yeso, como estos de acá.
Y habíamos comentado anteriormente que la precipitación, digamos, de sulfatos puede generar un cambio en el volumen y una generación de esfuerzos extensivos por ese aumento del volumen, como se ve en esta fotografía explicada, y expandir la roca hasta que ésta se fracture. Entonces, el azufre tiene muchos niveles de oxidación y algunos de estos procesos de oxidación, como mencionamos, pueden ser mediados por microorganismos. En este caso, estas bacterias que están acá son microorganismos que fueron identificados en la cueva de los minerales y cueva de los mucolitos en mi trabajo doctoral, que oxidan el azufre. Entonces, ellos pueden transformar el azufre en ese estado a sulfato, por ejemplo. Y también hay algunos microorganismos que podrían propiciar la reducción del azufre, como este que se muestra acá. La composición litológica de una roca va a tener una influencia directa sobre la meteorización, ya sea física o química. Hay rocas, como por ejemplo las cuarcitas, que son muy resistentes a la meteorización química y también son físicamente bastante duras o resistentes, por lo cual son muy poco afectadas por la meteorización. No obstante, algunas rocas como los granitos y las calizas se alteran con mucha facilidad en climas cálidos, mientras que en climas fríos y en climas húmedos resisten bastante bien. La porosidad y la permeabilidad de la roca, también como el grado de fracturamiento que presenten, va a favorecer la infiltración del agua y procesos de meteorización química también. En este ejemplo de la foto tenemos los pilares de Isimila, donde notamos una roca mucho más resistente a la meteorización que protege esta roca de abajo. Inclusive vean ese ejemplo donde no tiene esa cobertura por esta roca un poco más café oscura y es más erosionable. Como mencionamos anteriormente, entonces la composición litológica va a tener una influencia definitiva sobre los productos de la meteorización. Entonces, tenemos un tronco fósil, este fue sometido a procesos de sustitución, silicificación, ¿verdad? Esta es una fotografía en Arizona del bosque petrificado, donde la roca caja es muy susceptible a la meteorización. Entonces lo que sobresale son estos troncos fósiles acá en el paisaje o en el relieve. Entonces también podríamos enumerar una serie de factores que van a influir en la intensidad de la meteorización o que la controlan. Entonces el clima, obviamente, en un clima más húmedo, más lluvioso, tal vez vamos a tener un mayor dominio de meteorización química porque hay más agua para reacciones químicas. En una zona periglacial vamos a tener un mayor dominio de meteorización física por cuestiones de congelamiento y descongelamiento. La composición mineralógica de la roca, también su porosidad va a influir mucho. La estructura de la roca, si está diaclasada, estratificada, fracturada por tectonismo. El tiempo de exposición no es lo mismo una roca, una colada de lava que tiene algunos pocos años de exposición, por ejemplo, al nivel de meteorización que va a tener una colada de lava muy antigua. La contaminación urbana, obviamente los gases contaminantes, por ejemplo el CO2, va a tener una mayor concentración de ácido carbónico en un núcleo urbano y va a acelerar
algunos procesos de meteorización química, por ejemplo. La posición topográfica también tiene influencia. No es lo mismo que una roca tenga nada más una leve exposición a varios kilómetros de exposición, donde tiene más área superficial para ser meteorizada, y la presencia de organismos, ya sean organismos tan grandes como los elefantes, como el ejemplo que vimos, o tan diminutos como algunos organismos microscópicos que podrían ir degradando la roca lentamente. Entonces los resultados de la meteorización van a ser muchos y muy diversos. Prácticamente en geomorfología vamos a ver múltiples morfologías asociados a estos procesos. Acá hay un ejemplo de un arco natural en Utah, resultado de procesos de meteorización física. Acá tenemos una fotografía en el Gran Cañón donde tenemos diferentes resultados de la meteorización. Por ejemplo, acá se ven esas oquedades en este sector o en esta roca. También vemos que, por ejemplo, la roca que tiene una fractura puede tener como más acumulación de detritos, mayor posibilidad de que crezcan plantas que también afecten la meteorización desde el punto de vista biológico, y obviamente la composición litológica de esta roca parece ser mucho más resistente que la composición litológica de esta roca a la meteorización. También algo que es muy interesante son los edificios históricos, como este bloque, por ejemplo, está totalmente disuelto y inclusive puede pasar esta tarjeta a través del bloque, producto también de la meteorización química. Acá vemos cómo el patrón de fracturas en estas rocas tiene una influencia directa en la meteorización o en la morfología de la meteorización, y cómo esta roca acá es más resistente también que esta otra roca de este sector, produciendo una meteorización diferencial. Otro producto de la meteorización es el desarrollo de alvéolos y táfones. Los alvéolos tienen dimensiones desde milimétricas a centimétricas, mientras que el táfoni de decimétricas a métricas, o sea, son más grandes. Se dice que para que se desarrollen alvéolos generalmente se dan en zonas costeras. Debe haber una velocidad de meteorización cercana o mayor a 1 milímetro por año. Entonces, acá tenemos material de construcción que se utilizó diferentes bloques de arenisca. En este caso, esta se encuentra mucho más mal cimentada y tuvo desarrollo de alvéolos. Y en esta imagen de acá tenemos algunas oquedades más pequeñas que se conocen como alvéolos, y el táfoni sería esas oquedades de mayores dimensiones. Las galmas también se conocen como pozos de meteorización. Se desarrollan en superficies subhorizontales y son depresiones cerradas y pequeñas formadas por meteorización diferencial. Y acá tenemos un ejemplo de meteorización esferoidal, donde tenemos un núcleo sano y una zona de alteración alrededor de ese núcleo, mucho más alterada, donde a veces la roca ya no se puede llegar a reconocer. ¿Y por qué se llama meteorización esferoidal? Pues la alteración empieza a atacar las esquinas primero y la roca va teniendo una forma cada vez más esférica. Bueno, y como estamos hablando de procesos exógenos que ocurren en la superficie de la Tierra, vamos a tener que el clima o las variaciones climáticas en la atmósfera van a tener una influencia fundamental, donde dos factores principales serían la temperatura y la precipitación. Bueno, dos factores fundamentales en la meteorización
es la temperatura y la precipitación. Entonces, si nos ubicamos acá en ese gráfico, vamos a tener un dominio de la meteorización física, o sea, temperaturas bajas y algo de precipitación. Pero si la precipitación es mucha y vamos a tener también una temperatura media anual alta, vamos a tener un dominio de meteorización química. Bueno, y acá tenemos un gráfico similar a uno que se había presentado en la parte de productos de alteración química. Este está por sitios. Vamos a ver que en la zona tropical, donde nos encontramos, tenemos una biomasa muy alta, mayor temperatura, y también tenemos una precipitación mucho más alta, lo cual conlleva a que la profundidad de la roca fresca o sana sea mucho mayor y tenemos zonas de alteración, ¿verdad? Ligeramente meteorizadas. Vamos a tener zonas de mayor arcillas, caulinitas y en la parte superior lateritas y bauxitas. Obviamente aquí va a jugar también procesos de erosión y transporte, entonces no siempre van a ser espesores de hasta 100 metros para la roca sana, sino que en algunos casos esa parte se puede deslizar o transportar o ser una roca mucho más joven. No lo tomen como algo, digamos, homogéneo y estándar, sino como algo dinámico. En zona tropical también tenemos más biomasa, más ácido carbónico, más reacciones químicas y más profundidad de meteorización. Para el caso de Costa Rica, tenemos que la precipitación media anual es alta y la temperatura promedio también, por lo que en este gráfico vamos a tener un dominio de meteorización química bastante fuerte. La biosfera también va a tener una influencia directa en la meteorización, pues ella influencia el tipo de bosques o el tipo de vegetación que va a dominar una zona y una región. También tenemos que, digamos, la parte de selva tropical en verde, aquí todo lo que es el Amazonas, en el trópico, Centroamérica, algunos sectores de África, ¿verdad? Algunas islas también en el Pacífico, van a tener mucho desarrollo de bosques que consecuentemente conlleva a mucha producción de CO2 en el suelo, acidificación de suelos también y muchas precipitaciones, o sea, una meteorización química muy fuerte, que va a ser tal vez muy diferente a los procesos que pueden ocurrir en zonas de tundra o por ejemplo los desiertos también. Entonces acá tenemos una distribución mundial de los principales biomas y tenemos que saber que cada uno de estos va a tener un comportamiento diferencial en procesos de meteorización. Existe un sistema de clasificación de zonas de vida según Holdridge, que era un botánico y climatólogo de nacionalidad estadounidense. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos regiones latitudinales y pisos altitudinales, ¿verdad? Tenemos precipitación en este lado, provincias en relación de la humedad y tenemos relación de evapotranspiración. Entonces él propone una clasificación con base en todos esos factores de desiertos, tundras, bosques húmedos, etcétera, que pueden ver ahí a detalle. Y esa clasificación también puede ser a nivel mundial, digamos, bosque húmedo tropical, caducifolio, etcétera. O también diferentes zonas de vida, que en este caso nos concentramos en las zonas de vida para Costa Rica, de la clasificación de Holdridge. Entonces, como ven, hay diferentes clasificaciones: seco tropical, muy húmedo premontano, etcétera, ¿verdad? Que les vamos a dejar un link con una tesis
donde pueden acceder a información más detallada sobre ese tipo de clasificaciones. ¿Para qué es importante? Para analizar desde el punto de vista geomorfológico los niveles de meteorización, por ejemplo. Finalmente, también para consultar o revisar información climática, en Costa Rica está la página del Instituto Meteorológico Nacional, que por ejemplo, bueno, acá tenemos un ejemplo de la estación del volcán Irazú, ubicado en Alvarado. Aquí nos sale la ubicación, también nos sale en el mapa interactivo. Y acá puse datos climáticos, ¿verdad? Tenemos temperatura, humedad relativa, promedio. Ven que es un promedio del 2005 al 2018, lo que está presentando. Lluvia, días con lluvia, etcétera. Entonces lo pueden revisar. También hay diferentes capas de información que podrían ver, como el estado actual de tiempo, estaciones, imágenes satelitales, pronósticos, tanto en superficie como pronósticos marinos y de luz ultravioleta. Bueno, y eso sería la clase de meteorización. Espero que les haya gustado. Gracias.